Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. El engaño es el riesgo más estúpido e injustificado que uno de los cónyuges puede tomar. ¿Sabes por qué? Porque al final, todos quedan infelices. La esposa engañó a su esposo pero decidió confesar un año después. No pensó en las consecuencias que esto podría acarrear. Debes de ser la señora Brown, por favor llámame Sandra. Y tú eres Mark, ¿verdad? Así es. Entonces, Sandra, ¿cuál es la urgencia? Mencionaste por teléfono que es cuestión de vida o muerte. Sí, lo es. No la mía, pero de alguien que conozco, un hombre. Entiendo que has estado asesorando a mi esposo, sí, de vez en cuando durante los últimos 10 años. Quiero enfatizar que como psicólogos militares, seguimos el mismo código de ética que los consejeros civiles. No puedo revelar detalles específicos de nuestras sesiones. 10 años, eso es bastante tiempo. No me di cuenta. Sabía que estaba en el ejército, pero la consejería militar, una vez dentro, nunca fuera, es nuestro lema. Tu esposo sirvió como francotirador en un regimiento de infantería. A menudo los vemos aquí en la clínica. A diferencia de la mayoría de los soldados que pueden nunca ver el impacto de sus acciones, los francotiradores tienen una experiencia diferente. Ven a sus objetivos de cerca, saben a quién están alcanzando y son testigos de las consecuencias. Entonces, ¿Dave eliminó personas? Mark notó el repentino palidecer en el rostro de la mujer, claramente asustada. Le ofreció un vaso de agua antes de continuar. Oh, definitivamente, Sandra. Y no solo fueron soldados. ¿Estás al tanto de los conflictos que enfrentó el ejército australiano durante los recientes compromisos en el Medio Oriente? No fue un escenario sencillo de un lado uniformado disparando contra otro. La mayoría de los adversarios estaban vestidos como civiles, y no dudaron en involucrar a personas en la entrega de granadas y cohetes. La responsabilidad de tu esposo era brindar protección a su compañía de todas las amenazas, si entiendes a lo que me refiero. Sandra descifró las implicaciones detrás de las palabras del consejero vestido de militar y comprendió por qué su tranquilo y amable esposo necesitaba apoyo. Sin embargo, era inquietante cuánto desconocía acerca de él. Dave nunca discutió sus experiencias allí conmigo. Realmente necesitaba hacerlo, de hecho. Pero por lo que me ha dicho, has estado bastante absorbida en tus propios problemas últimamente y él no quería cargarte con sus asuntos. ¿Es por eso que estás aquí para verme? Mencionó que tus problemas parecen estar resolviéndose y él estaba planeando abrirse contigo. He hecho todo lo que puedo. Ahora él necesita a alguien a quien ame y que lo ame para confiar en él. Necesita aceptación. Estaba ansioso por eso de ti. Puedo asegurarte que no creo que esté violando la confidencialidad al decir que llevar todo ese dolor realmente le estaba pasando factura. No. ¿Puedes decirme, me ha mencionado recientemente? No, no lo he visto en cerca de un mes. Bueno, Dios mío, esto es bastante embarazoso. ¿Qué pasa si le doy algunas noticias molestas? ¿Podría reaccionar violentamente? Mencionó amenazar con hacerle daño a alguien cercano a mí. Necesito saber, ¿es en serio? Estoy caminando sobre una línea delgada aquí, Sandra, pero sin conocer los detalles, mi reacción inicial sería no. La respuesta de Dave a sus experiencias militares, si acaso, lo hizo más gentil que antes. Tenía que ser lo suficientemente grave como para provocar un regreso a su pasado, a un momento en el que tenía que neutralizar sin dudarlo para proteger lo que valoraba por encima de todo. ¿Puedes compartir cuáles fueron las noticias perturbadoras? Tengo mucho tiempo. No tengo más clientes, y mi esposa está fuera esta semana. Esperó pacientemente mientras una ráfaga de emociones danzaba en el rostro de la mujer, como un caleidoscopio cambiante. Bajo todo eso, acechaba un puro terror sin filtrar. Dedujo que lo que ella tenía que revelar era profundamente humillante, pero su deseo de paz mental era innegable.
Finalmente, no estoy seguro de lo que Dave podría haber mencionado sobre mí. Mis problemas simplemente comienzan desde el principio, Sandra, desde cuando lo conociste hasta que supuestamente hizo esta amenaza. Conocí a Dave hace 8 años. Estaba instantáneamente convencida de que era mi alma gemela. Nos casamos dentro de 1 año. En ese momento, trabajaba como camarera pero siempre albergaba ambiciones de una carrera. Dave me apoyó para completar el grado que tuve que abandonar debido a limitaciones financieras. Teníamos un acuerdo informal de que trabajaríamos unos años antes de comenzar una familia, algo que ambos deseábamos. Todo salió según lo planeado hasta que un par de años después, mi mamá fue diagnosticada con cáncer de mama. No pudo hacer frente a la enfermedad. Dave fue genial, me ayudó a superarlo todo. Supongo que eso es lo que querías decir cuando dijiste que estaba tan preocupado por mi apoyo que no tuvo la oportunidad de hablar sobre su pasado, sobre sus problemas. Mark asintió y esperó. Me hicieron la prueba del gen del cáncer de mama, y tuve un resultado positivo a pesar de que mi madre detectó la enfermedad temprano. Ya era demasiado tarde. Dave apoyó mi decisión de someterme a una mastectomía doble. No podía correr el riesgo ya que se consideraba una operación planificada que nuestro seguro no cubría. Dave se aseguró de que tuviera al mejor cirujano y cubrió las pérdidas financieras cuando mis ahorros escasearon. Sandra hizo una pausa, resurgiendo viejas heridas. ¿Fue difícil? Increíblemente. A pesar del asesoramiento antes de la cirugía, no me afectó hasta después. Sentí que perdí mi feminidad. La intimidad con Dave no existió durante mucho tiempo. No podía soportar la idea de que me viera o me tocara desnuda. Los pensamientos de tener hijos se pospusieron mientras trataba de sobrellevarlo. Sí, Dave mencionó ese periodo. Él entendió que no muchas mujeres tienen a alguien tan paciente y comprensivo como él. La mirada de Sandra cayó, la verdad de la declaración pesando mucho en su atribulada conciencia. El terapeuta la animó a continuar. Entonces, ¿tomaste la decisión de someterte a una reconstrucción mamaria? Sí, no podíamos permitírnoslo, pero Dave refinanció su casa para cubrir los gastos. Quería que mantuviera el mismo tamaño que tenía antes. Dijo que me amaba tal como era, pero opté por una ligera mejora. Apenas era una copa B antes, pero opté por una D completa. Me sometí al procedimiento hace unos 8 meses. Estuve incómoda durante un par de meses, lo que significaba que el pobre Dave todavía no recibía atención, pero me dio la confianza para volver al trabajo. Incluso fui ascendida. Sandra hizo una pausa nuevamente, perdida en sus pensamientos. Mark pensó que podría ser útil proporcionar un contexto adicional. Sí, fue entonces cuando Dave comenzó a venir a verme una vez a la semana. Sus propios problemas empeoraban mientras se enfocaba en apoyarte. Realmente estaba ansioso porque te recuperaras para que pudiera abordar sus propios problemas. ¿Debes haber notado algo? Bueno, en retrospectiva, sí parecía un poco deprimido durante el último mes más o menos, y sus pesadillas se volvieron tan graves que le sugerí que durmiera en la habitación de invitados. La impresión del consejero de que esta mujer era completamente egocéntrica se estaba solidificando. Redirigió la conversación de nuevo al punto principal. Tenía todo planeado, ¿sabes? Iba a alquilar una cabaña en el bosque por una semana y abrirme. ¿Cómo fue eso? El estómago de Mark se retorció mientras observaba cómo la barbilla de Sandra temblaba y las lágrimas caían por sus mejillas. Le permitió un momento para que se recompusiera. Entonces, ¿todo esto sucedió a principios de esta semana? Estaba actuando extraño, pero se tomó una semana libre del trabajo y nos fuimos el viernes pasado. Parecía decepcionado de que solo accediera a ir por el fin de semana. ¿Y confesó? Habló sobre el incidente cuando él. No, parecía que quería hablar de algo, pero hablé primero. ¿Puedo asumir que lo que le revelaste es la razón por la que estamos aquí hoy? Sandra asintió. Mark observó los signos reveladores de culpa.
Aunque Sandra se sentía obligada a articularlos ella misma, él esperó. Estaba claro que Dave esperaba que reaviváramos nuestra relación, ya sabes, como esposo y esposa. El viernes por la noche, preparó una cena maravillosa, encendió velas, toda la parafernalia, pero yo simplemente no podía. Mark se mantuvo en silencio, anticipando la inevitable y perturbadora confesión que sabía que iba a llegar. Te mencioné antes que tuve la cirugía hace 8 meses y estuve con dolor durante un par de meses después. Incluso después de que el dolor disminuyera, no dormí con mi esposo porque mi amante lo desaconsejó. Sandra evitó encontrarse con la mirada de Mark, temiendo el juicio que podría o debería encontrar en sus ojos. Sin embargo, no habría hecho mucha diferencia. Mark, curtido por las duras realidades de su profesión, era hábil para ocultar sus propias emociones. Cuando confesé en él, contándole la angustiosa experiencia cuando tuvo que neutralizar a un civil que parecía estar a punto de atacar a soldados bajo la protección de Dave, Mark permaneció impasible. Era necesario para su paciencia en ese momento. Sandra se encontraba en el mismo asiento que Dave había ocupado durante esa conversación. Quizás Sandra debería haber reunido el coraje para levantar la vista. El tumulto en su propia mente ya era abrumador, el peso de su traición la había atormentado la conciencia. Pero ahora, dándose cuenta de que su esposo había estado luchando con sus propios demonios internos, se sentía asfixiante. El silencio se prolongaba incómodamente. Vi los preparativos que Dave había hecho en la cabaña y supe que tenía que intervenir. Finalmente habló, rompiendo el silencio. Había planeado confesar eventualmente, pero no pude esperar. Tenía que hacerlo en ese momento y lugar. No podía encontrar una razón válida para negarle la intimidad. Solo tengo la suerte de que no me haya presionado antes. Después de todo, la incomodidad de mis cirugías había desaparecido hace meses. Sandra cayó una vez más, provocando la impaciencia de Mark mientras se hacía cada vez más consciente de ella. Su estómago vacío le recordaba que no había comido desde el desayuno. ¿Cuál es la noticia importante? Sandra, sintiendo la necesidad de justificarse, pausó para recoger sus pensamientos y elegir sus palabras cuidadosamente. Después de ponerme implantes mamarios, empecé a recibir mucha atención masculina. Es sorprendente la diferencia que pueden hacer 2 tallas de copa para algunos hombres. Había este chico que conocí a través de un amigo, se llama Joe, en realidad, no importa su nombre, dijo Sandra. Mark no pudo evitar notar la mirada peculiar de Sandra sobre su hombro hacia las partes vacías de su habitación. En ese momento, le pareció extraño. Empezamos a hablar, inicialmente, solo cuando estábamos pasando el rato con amigos. Luego pasamos a estar solo nosotros 2. Él confió en mí sobre el fallecimiento de su madre por cáncer de mama, lo cual me afectó ya que había tenido una experiencia similar. Descubrimos que teníamos mucho en común. Empecé a encontrar razones para evitar a Dave, diciendo que tenía que trabajar hasta tarde o que tenía otros planes los fines de semana. Él confiaba en mí y nunca profundizaba. Mark no pudo evitar notar el aparente malestar de Sandra por traicionar la confianza de un buen hombre. Una tragedia personal puede crear distancia entre las personas. A pesar del apoyo de Dave durante la enfermedad de mi madre y mis propias preocupaciones de salud, sentí que él no podía comprender completamente mis sentimientos. Pero luego, esta otra persona parecía entenderme a un nivel más profundo, como si pudiera anticipar mis pensamientos. Nuestro vínculo se hizo más fuerte. Sandra se detuvo para secarse las lágrimas. Mark intervino, cada vez más impaciente. ¿Cuándo sucedió todo esto, Sandra? Lo conocí hace unos 6 meses, así que alrededor de un mes después de tu cirugía. Bueno, supongo que no necesito escuchar más sobre tu conexión con esta persona. Está claro que te involucraste en una aventura emocional. Afortunadamente, no escaló a la intimidad física. Por lo que Dave me ha contado sobre ti, sé que ambos acordaron discutir el divorcio antes de buscar intimidad física con otros.
Mark sintió una sensación escalofriante al escuchar el repentino sollozo de la mujer sentada ante él. Era consciente del estado problemático de Dave Brown y asumía que su esposa también lo entendía, incluso sin los detalles. ¿Realmente podría infligirle tal dolor? Pensamientos horribles gritaban en la mente de Mark, dejándolo sin palabras y luchando por mantener su compostura profesional. Sandra continuó sollozando, con la cara enterrada en el suelo. Era hora de abordar el tema en cuestión. Mark tenía un deber con el ejército y con Dave. Sandra, dime exactamente qué le dijiste a Dave en la cabaña. Su tono autoritario no dejaba espacio para la desobediencia. Sandra respondió automáticamente, no estaba preparada para esa conversación el viernes. Decidí acelerar mis planes en el acto y le dije a Dave que ya no lo amaba y que quería divorciarme para casarme con otra persona, mi alma gemela. ¿Cómo reaccionó, específicamente? Se volvió distante y sin expresión. Dijo que pensaba que era mi alma gemela. Luego preguntó si había dormido con el otro hombre. El creciente temor de Mark se intensificaba mientras reflexionaba sobre la significación de la respuesta de la mujer a su esposo. Comprendía la gravedad de la situación. ¿Qué le dijiste, Sandra? Yo no pude. Simplemente no pude hacerlo. No pude infligirle ese dolor, así que no dije nada. Pero creo que de todos modos se dio cuenta que estuve involucrada con Joe. Estábamos enamorados. Dave simplemente se alejó de mí. Creo que podría haber estado llorando. Esperé a que procesara todo para que pudiéramos discutir nuestra separación. Después de darle lo que parecieron 5 minutos, estaba a punto de abordar el tema cuando él me miró de nuevo. Fue aterrador. No era Dave mirándome. Ni un solo gesto o expresión familiar. Incluso sus ojos parecían de un color diferente. Mark notó cómo Sandra temblaba, optando por quedarse en silencio, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Y cuando finalmente habló, su voz fue como la tapa que se levantaba de un sarcófago de piedra. Era escalofriante. ¿Qué dijo, Sandra? Por favor, sé específica. ¿Recuerdas sus palabras exactas? Oh, recuerdo vívidamente. Es por eso que estoy aquí. Loco, como dije, parecía una persona completamente diferente. Alguien que no reconocía. No tienes idea de lo correcta que está sobre eso, continuó Sandra como si Mark no hubiera hablado. Fue aterrador. Simplemente me miró con esos ojos sin vida y preguntó, ¿crees que te dejaré ir al atardecer con ese amante y vivir felices para siempre? No hay ningún lugar en este país o en cualquier otro donde el idiota que te robó la esposa pueda esconderse. Lo rastrearé y lo eliminaré. Luego exigió saber el nombre de mi amante, pero me quedé en silencio. Simplemente tomó mi teléfono y se fue, dejándome varada sin un auto en esa cabaña en el bosque. Me llevó 6 horas llegar a casa. Algunas pertenencias de Dave faltaban, y al verificar, descubrí que todas nuestras cuentas bancarias habían sido cerradas, y ninguna de mis tarjetas funcionaba. No puedo llamar a Joe para advertirle, su número estaba guardado en mi teléfono, pero no puedo recordarlo. No estoy preocupada porque el registro de llamadas exponga a Joe a Dave, ya que rara vez lo contactaba desde mi celular o teléfono de casa. Su nombre está enterrado entre otros 40 o 50. Dudo en comunicarme con nuestros amigos mutuos para transmitir un mensaje a Joe, temiendo que Dave de alguna manera me esté vigilando. Sospecho que está vigilando la casa. Ni siquiera puedo ir al lugar de Joe para advertirle. Me siento atrapada y sin saber qué hacer. No puedo contactar a mi alma gemela sin ponerlo en peligro por parte de mi esposo. Estoy aterrada de que Joe pueda aparecer en la casa después de no poder ponerse en contacto conmigo. Por eso he venido a ti. Quiero ver a John, pero no puedo hacerlo sin poner en peligro su seguridad. ¿Debería tener miedo? ¿Es Dave capaz de llevar a cabo sus amenazas? Sandra se detuvo, con los ojos abiertos e implorantes mientras miraba al consejero,
esperando en silencio que él la eximiera de tener que tomar la decisión más angustiosa de su vida, no volver a ver a su alma gemela. Aún así, estaba dispuesta a elegir este camino en lugar de arriesgar a su amante a ser neutralizado por un esposo enfurecido. Sabía que nunca encontraría la verdadera felicidad con nadie más mientras viviera. La compostura profesional de Mark se tambaleó, su voz traicionando su desesperación mientras imaginaba cómo todos sus esfuerzos con Dave Brown se desvanecían ante sus ojos. Creo que hay una fuerte posibilidad de que tal shock lo lleve a regresar a su mentalidad de francotirador. Se sentirá obligado a proteger a su equipo, que incluye a usted y a él mismo, eliminando a su amante. Y sospecho que lo encontrará algo reconfortante, casi terapéutico, buscar venganza. Un repentino arrebato de ira consumió a Mark mientras miraba a Sandra con condenación. Años de trabajo minucioso para rehabilitar a Dave Brown en un miembro productivo y equilibrado de la sociedad habían sido deshechos en solo 6 meses y una conversación por la egoísta mujer que tenía frente a él. Su usual desapego profesional se desmoronaba. Con el tiempo, había desarrollado un vínculo profundo con su paciente y había creído que estaban cerca del final de su viaje. Ahora, todo eso yacía destrozado en el polvo. Tú, persona insensata y absorbida por ti misma, ¿qué has hecho? Me asombra que tu cónyuge no haya reaccionado de inmediato con violencia. Solo su afecto persistente por ti podría haberlo evitado. Y en cuanto al individuo despreciable que contribuyó a romper el corazón de Dave, no apostaría ni un centavo a que duraran 30 minutos una vez que Dave descubra su paradero. Sal de mi oficina en este mismo instante, persona vergonzosa. Disculpe. No puede dirigirse a mí de esa manera. Puedo dirigirme a ti como quiera. No viniste aquí como paciente sino como ciudadana privada. Probablemente hayas arruinado a uno de los hombres más honorables que he conocido simplemente porque no pudiste cumplir tus promesas o controlarte. Cuando se fue de aquí la última vez, Dave estaba lleno de vitalidad como nunca antes, y ahora lo has arruinado. A él. La mujer con el rostro pálido permaneció sentada, mirándolo incrédula. Su vacilación para irse le permitió calmarse. Mientras abría la puerta, sintió la necesidad de darle un consejo. Estás en serio peligro. Una vez que Dave deje de amarte, puede reaccionar con violencia. Deberías esperar que encuentre a tu amante primero, tal vez entonces su sentido de justicia se satisfaga antes de que venga por ti. Personalmente, creo que te mereces todas las consecuencias que vengan hacia ti. Te desprecio. Sandra sintió que la cabeza le daba vueltas mientras se apoyaba en el marco de la puerta. No era solo la realización del peligro en el que ella y John estaban, lo que la drenaba, también era la inquietante sensación que percibía de un supuesto sanador. Se sorprendió al ver cómo su confesión había sacudido su compostura profesional. Tropezando fuera de la oficina, rezó para que su auto tuviera suficiente gasolina para llevarla a casa. A pesar del consuelo del consejero, Sandra nunca temió personalmente a Dave, su miedo era únicamente por John. Sin embargo, su culpa la corroía. Buscando consuelo, alcanzó el estante superior del botellero. A medida que el calor de la bebida comenzaba a calmarla, anhelaba escuchar la voz de su amante. Pero la idea de ponerlo en peligro la paralizaba. Si no se comunicaba pronto con él, vendría a buscarla, arriesgando su exposición. Si Dave los estaba vigilando, salvarlo significaba contactarlo. Pero contactarlo significaba poner en peligro su seguridad. Era una situación de atrapado. Repasó mentalmente todas las formas potenciales de contactarlo una vez más. Llamar directamente a John no era una opción. En primer lugar, no podía recordar su número y normalmente se apoyaba en su lista de contactos para eso. Además, él no tenía un teléfono fijo, y los números móviles no estaban disponibles a través de consultas en directorios. Además, si lo llamaba desde su teléfono fijo y Dave de alguna manera lo estuviera monitoreando, podría traer problemas. Acercarse a un amigo mutuo suyo y de John para transmitir un mensaje también estaba fuera de discusión, solo llevaría a Dave directamente a John.
Visitar el lugar de John fue descartado rápidamente como la idea más arriesgada. Después de 2 bebidas fuertes, una solución surgió, aparentemente de la nada. Era notablemente simple, tanto que no se le había ocurrido de inmediato a la mujer moderna del siglo XXI. Agarrando un bolígrafo y papel, optó por el método antiguo. Escribió una carta a John. Para reprimir sus emociones, continuó bebiendo. Justo antes de desmayarse en el sofá, selló la carta en su sobre y la dirigió. Discretamente compraría un sello y la enviaría mañana. 3 días después, con una mezcla de ira, frustración y un atisbo de miedo, John arrojó la carta al suelo. Lo había encontrado en el buzón al regresar de un viaje de una semana. Furioso, alcanzó la misma marca de Jerez en la que Sandra se había ahogado la noche que escribió la carta, recordando el contenido del mensaje de Sandra y lanzando una mirada cansada a la oscuridad más allá de la ventana de su sala. Cerró las persianas y, tomando tanto la carta abierta como la botella abierta, se dirigió a la cocina para contemplar su próximo movimiento. Tomando un trago de la botella, comenzó a releer la carta. Mi querido John, te escribo para informarte de los eventos desastrosos que han ocurrido desde el viernes pasado. Temo que puedan significar el fin para nosotros, y que tal vez nunca nos volvamos a encontrar. Al llegar a casa el pasado viernes, descubrí que mi esposo me había preparado una bolsa y nos llevó a una cabaña que había alquilado en el bosque. Se había esforzado mucho por crear un retiro romántico, claramente esperando reavivar nuestra intimidad. Sin embargo, simplemente no podía traicionarte de esa manera. Sentí que era como engañar. Le confesé todo sobre nosotros, nuestro amor, cómo nos complementamos mutuamente en nuestros seres más profundos. Supliqué por un divorcio para que pudiéramos estar juntos indefinidamente. Se quedó en silencio, y supe en lo más profundo que no lo tomaría bien, pero había esperado que pudiera ceder por mi felicidad. En cambio, me preguntó si lo había engañado. Sorprendida, no pude negarlo, y él se dio cuenta de la verdad. Fue entonces cuando amenazó con buscarte y hacerte daño. La angustia en sus ojos dejaba claro que lo decía en serio. Me abandonó en la cabaña, llevándose mi celular consigo. Si recibes alguna llamada o mensaje de él o de alguien desconocido, finge que tenemos una vaga relación de trabajo o de otro tipo. Al regresar a casa, descubrí que nuestros fondos estaban agotados y las tarjetas canceladas. He estado sobreviviendo con lo poco que había en mi bolso y lo que he pedido prestado a amigos. Estaré de vuelta en pie después de mi próximo sueldo. Parece que Dave ha influenciado a algunos de mis amigos, ya que he recibido algunos mensajes duros de ellos. El lunes, descubrí que Dave estaba viendo a un terapeuta debido a su experiencia militar. Consulté a su terapeuta para evaluar la amenaza para ti, y él lo confirmó. Parece que Dave puede haber sido afectado psicológicamente por su tiempo en el Medio Oriente. Mi amor, estoy completamente avergonzada de haberte puesto en peligro de esta manera. Espero que puedas encontrar en tu corazón perdonarme, ya que todo lo que hice fue con la intención de asegurar nuestra felicidad eterna juntos. Cariño, parece que tenemos 2 opciones. En primer lugar, podrías aceptar el riesgo, venir a mí, y juntos podríamos huir hacia la seguridad o enfrentar al mundo abiertamente a pesar del peligro. Alternativamente, podrías idear un plan para neutralizar la amenaza de Dave. Desafortunadamente, estoy perdida en cuanto a soluciones en ese sentido. Por último, podrías considerar el riesgo demasiado grande, lo que nos llevaría a separarnos indefinidamente. Menciono esto sabiendo que sería increíblemente difícil para ti, mi amor. Si tus sentimientos por mí se parecen siquiera remotamente a los míos por ti, el simple pensamiento de la separación sería insoportable. La única luz en nuestra situación es que ahora puedo llevar orgullosamente el anillo de compromiso que me diste. Lo atesoro tanto como a ti. Si lo peor ocurriera, siempre lo tendría como recordatorio de nuestro amor. Por favor, considera cuidadosamente, mi amado John. Rezo para que encuentres una solución, pero si no, aceptaré nuestra separación como el precio de tu seguridad. Adiós por ahora, y tal vez para siempre.
mi querido John, te amo profundamente. Siempre tuya. Sandra. John arrojó enojado la carta una vez más. Estaba decidido a seguir la opción 3, escapar, y hacerlo rápidamente, tal vez tan pronto como mañana. Maldita sea la esposa de Sandra, especialmente considerando todo el esfuerzo que había invertido en manipular a esa mujer ingenua. Al no haber asistido nunca a la universidad, John había aprendido desde temprano cómo aprovechar su encanto y habilidades en la cama para complementar sus modestos ingresos como vendedor. Había dominado el arte de identificar a una esposa adinerada, conquistarla, hacerle creer que era su alma gemela, orquestar su divorcio y reclamar la mayor parte de su dinero posible. Su cuenta bancaria ostentaba una suma saludable de 6 cifras. Como cualquier vendedor exitoso, John entendía la importancia de la investigación. Utilizando conocidos mutuos, recopiló extensa información sobre Sandra, incluso hasta su bebida favorita. Al enterarse de su madre fallecida, un poco de investigación básica sobre el cáncer de mama le proporcionó suficiente conocimiento para fingir empatía, afirmando que su propia madre había sufrido la enfermedad, estableciendo este vínculo compartido. Condujo una cuña entre Sandra y su esposo, convenciéndola de que él la entendía mejor y la amaba más. Después de establecer una conexión emocional, persuadirla para traicionar a su esposo y unirse a él en la cama fue sorprendentemente sencillo. Estaba a punto de revelar sus asuntos a su esposo inconsciente cuando, durante su ausencia mientras se enfocaba en su próximo objetivo, la tonta mujer reveló todo. Bueno, es mi propia culpa por ser demasiado ambicioso, reflexionó. Sin embargo, el nuevo objetivo prometía, más rico, más atractivo y, crucialmente, más susceptible que Sandra. Es probable que sucumbiera a sus tácticas lo suficientemente pronto. Era un método que rara vez fallaba y conllevaba costos mínimos. Por supuesto, había soportado unos cuantos golpes y narices rotas de maridos furiosos a lo largo de los años, pero a menudo eso creaba una brecha entre las parejas y a veces resultaba en que la esposa recibía una parte más grande de los activos matrimoniales si su esposo terminaba tras las rejas. John no albergaba ningún remordimiento por sus acciones. Después de todo, las cazafortunas habían existido desde tiempos inmemoriales. Sin embargo, le molestaba que tuviera que desocupar su apartamento de soltero mañana y trasladarse precipitadamente a otro lugar. Este nuevo objetivo parecía ser inestable, sin embargo, esto podría funcionar a su favor. Lo colocaba más cerca de la mujer en el pueblo vecino a quien había estado preparando durante semanas. Allí era donde había estado pasando todo su tiempo últimamente. Estaba a punto de seducirla, sabiendo que una vez que sucediera, su matrimonio estaría efectivamente terminado. Entendía que equilibrar múltiples objetivos simultáneamente era codicioso y dificultaba su capacidad para investigar a fondo cada uno, pero prometía recompensas sustanciales. En cierto sentido, cortar lazos con Sandra simplificaba las cosas. Sin embargo, estaba molesto por la cantidad de tiempo y esfuerzo que había desperdiciado. Apartando la carta irrelevante, John se sirvió otra copa mientras sus pensamientos volvían a un recuerdo de más temprano ese día. Conoció a una mujer que se parecía mucho a la chica con quien tuvo su primera experiencia en la cama. No era ella, solo una parecida, sin embargo, removió recuerdos felices. Decidió buscarla en su antiguo anuario de la escuela secundaria. John llevaba una vida minimalista, renunciando a posesiones en favor de la movilidad. A pesar de esto, conservaba algunos objetos personales selectos, su álbum de recortes de la infancia, su pañuelo de los Scouts y su antiguo anuario. Recuperando sus pertenencias de la parte superior del armario del dormitorio, John las llevó a la mesa de la cocina con ambas manos. Aplanó el álbum de recortes y sopló el polvo, anticipando ansiosamente un viaje por el camino de los recuerdos. A medida que el polvo se dispersaba, revelaba algo que inicialmente desconcertaba a John, luego lo llenaba de temor. Extrañamente, no sintió la urgencia de huir, ni consideró luchar. Sabía instintivamente que escapar era inútil, todo lo que podía hacer era mirar fijamente el haz láser rojo ahora visible entre las motas de polvo centelleantes, unas que emanaba desde afuera, penetrando la ventana de la cocina en un ángulo de 30 grados y convergiendo en su pecho. Años después,
Dave Brown seguía encontrando la absurda imagen que había vislumbrado a través del visor de su rifle ilícito como una de las más divertidas que había encontrado jamás. No solo era el ver la sangre drenar del rostro del objetivo o la repentina liberación de un libro de manos lánguidas, también era la experiencia surrealista de ver al objetivo desplomarse de rodillas. Su posición elevada le permitía ser testigo de la mancha característica extendiéndose por el frente de los pantalones mientras el objetivo perdía el control involuntariamente. El tumulto que se agitaba en la mente de Dave Brown desde su amarga traición por parte de su esposa era tan inmenso que simples palabras no podían capturar su magnitud. Su culpa por sus acciones durante su servicio en el Medio Oriente, las atrocidades a las que se había visto obligado a cometer, habían alcanzado un punto crítico en los últimos meses, como evidenciaban sus pesadillas implacables. Pero también había otro nivel de culpa: mantener su historia completa oculta a Sandra, la persona más importante en su vida, significaba que ella nunca podría conocerlo realmente. Sentía como si estuviera ocultando una parte crucial de sí mismo. Durante lo que parecía una eternidad, había anhelado desahogarse, sin embargo, había mantenido la lengua, consciente del sufrimiento reciente de ella. Comparaba su tormento interno con una herida que supuraba, desesperado por alivio, necesitaba destaparla, purgar el veneno con palabras que necesitaba que Sandra escuchara. Hasta hace poco, no podía hacerlo, incapaz de cargarla más. Pero al percibir su creciente fuerza, se preparó, mental y físicamente, para revelar su verdadero yo, defectos y todo. A medida que pasaban semanas preparándose para su confesión, la anticipación de la catarsis que traería lo consumía. Sin embargo, también temía su rechazo al conocer su verdad. Su asombro fue profundo cuando ella lo anticipó, revelando sus propios secretos, dejándolo atónito. Los detalles de sus emociones y palabras antes de huir de la cabaña le eludían, eclipsados por el abrumador impulso de escapar o enfrentar la fuente de su angustia. En las horas siguientes, una emoción singular lo consumió: la venganza. Su mundo estaba bajo ataque y se sentía compelido a defenderlo a cualquier costo. Aunque el impulso de destruir a Sandra lo carcomía, un destello del amor que una vez sintió por ella permanecía, aunque se desvanecía con cada día que pasaba. La mujer que lo traicionó y el amor que compartieron se convirtieron en un objetivo primordial. Así, empleó sus habilidades como francotirador, su rol elegido en el ejército donde los individuos eran cuidadosamente seleccionados por sus aptitudes. La paciencia y la astucia eran cualidades esenciales para un francotirador. Sin pistas de los contactos de Sandra y renuente a interrogar a sus amigos, Dave se fundió con el paisaje urbano, observando a su antigua amante, esperando que lo llevara a su objetivo. La siguió hasta la oficina del consejero, pero se abstuvo de acercarse a Mark después. Si el consejero cumplía con su deber, podría haber alertado a las autoridades sobre una amenaza potencial dentro de sus filas. En cambio, Dave siguió al traidor de regreso a su hogar, manteniendo su vigilancia. Más tarde esa noche, colándose en su antigua residencia, el francotirador descubrió información crucial al leer una carta sin sellar del bolso de Sandra, confirmando su objetivo. Recuperando su rifle, se embarcó en su cacería. Durante 3 días, se ocultó pacientemente entre los arbustos cerca de la casa del objetivo, solo saliendo por la noche para alimentarse, esperando el momento perfecto para atacar. 3 días le dieron a Dave mucho tiempo para reflexionar, y meditó sobre cada aspecto. Reflexionó sobre la satisfacción que podría obtener si castigaba al hombre que le robó a su esposa, imaginando una represalia rápida así como estrategias para evitar una condena a cadena perpetua. Reflexionó sobre la empatía que había puesto en su matrimonio a lo largo de los años, combinada con el dolor de la traición en la ruptura de lo que alguna vez consideró una asociación sólida. Cuando vio a la figura patética arrodillada en su cocina en un charco de su propia orina, fue abrumado por una oleada de nuevos pensamientos que tacharon la expectativa de hace 3 días. En última instancia, este hombre no valía el costo. Dave se dio cuenta del valor de cualquier vida, incluso las vidas de individuos despreciables. Cuando su antiguo sentido de camaradería fue destruido, Dave ya no sintió la necesidad de proteger a su antiguo equipo. Ahora era un solitario, y su única tarea era la autopreservación.
Al aflojar la tensión del gatillo, aseguró el arma, destruyendo todas las huellas de su presencia antes de desaparecer en la noche, sus pasos llenos de una ligereza recién encontrada acompañada de un sentido de triunfo al superar la turbulencia interna. La conclusión de Sandra, después de enviar su carta a John, Sandra se encontró consumida por el miedo por la seguridad de su amante. Cada día después del trabajo, se apresuraba a casa, revisando ansiosamente su teléfono fijo en busca de mensajes, preocupada de que John pudiera haber dejado su nombre en uno. No tenía control sobre si él hacía lo mismo con su teléfono celular, aún en posesión de Dave. Comenzó a oscilar entre el teléfono y la puerta principal, ansiosa por interceptar cualquier llamada antes de que John pudiera dejar su nombre y lista para guiarlo hacia adentro para protegerlo. A medida que se acercaba la fecha de entrega esperada de su carta a John, Sandra se volvía cada vez más esperanzada. Estaba convencida de que el amor de John por ella superaría cualquier preocupación por su seguridad. En su imaginación romantizada, el peor resultado que podía imaginar era un final trágico donde ella y John perecerían juntos, atrapados en el fuego cruzado de la violencia de su ex inestable, un escenario casi reminiscente de una tragedia shakespeariana. Pasaron 3 días sin que Sandra escuchara nada de John, a pesar de esperar una carta. Su esperanza de que su regreso de su reciente viaje de ventas podría haberse retrasado comenzó a desvanecerse. Surgieron 2 posibilidades: o Dave ya había tomado represalias contra John, o el miedo de John había vencido a su amor. Sandra no podía determinar cuál de los 2 escenarios era peor mientras revisaba ansiosamente cada fuente de noticias disponible en busca de informes de ataques a hombres locales. A medida que quedaba claro que Sandra había perdido el afecto de John, sus amigos restantes comenzaron a preocuparse por ella. Aparte de aquellos que se habían distanciado debido a su traición a David, 2 de ellos la invitaron a un bar donde la presentaron a Susan, una nueva conocida. Después de tomar algunas copas, Sandra se puso emocional, cuestionando cómo un hombre que le había comprado un anillo tan caro, un diamante de 1 quilate completo, nada menos, podría abandonarla tan fácilmente. Cuando Susan examinó el anillo, se quedó notablemente callada. Después de mucha insistencia, reveló que, como alguien que trabajaba en una joyería, conocía su verdadero valor: un auténtico anillo de oro de 18 quilates con un diamante de 1 quilate valía miles, mientras que un anillo chapado en oro con un circonio cúbico convincente valía solo una fracción de eso. En un estado de extrema vergüenza, Sandra salió apresuradamente, subió a su auto y condujo hacia casa, solo para encontrarse con un control policial para la prueba de alcoholemia. A pesar de que su ira inicial la impulsaba, pronto fue confrontada por un oficial de policía que le informó de sus derechos y la arrestó. Después de ser procesada, acusada, examinada y posteriormente puesta en libertad, experimentó la vergüenza de recuperar su auto al día siguiente. Su primer destino fue el apartamento de John, pero al encontrarlo vacío y ver signos de una salida apresurada, intensificó su frustración. Visitar el supuesto lugar de trabajo de John, donde negaron conocerlo, alimentó aún más la ira irracional de Sandra. La realización de haber sido engañada, a pesar de su confianza en su inteligencia, avivó su rabia, que eventualmente se convirtió en autoodio. Lo que una vez consideró como acciones justificadas contra su esposo ahora se revelaba como actos despreciables. Sandra se dio cuenta a través de sus acciones y la expresión en el rostro de Dave durante su último encuentro que la reconciliación estaba fuera de cuestión. En consecuencia, optó por castigarse a sí misma, abstenerse de impugnar el divorcio o hacer reclamos sobre sus bienes compartidos como un gesto para aliviar su culpa. Escribió una larga carta de disculpa a Dave, en la que revelaba los detalles completos de su aventura pasada. Secretamente, Sandra albergaba la esperanza de que Dave eliminara a John de una manera que no lo implicara pero que le permitiera expresar su desprecio, con la expectativa de que Dave aún pudiera estar vigilándola. Sandra dejó la carta sobre la mesa de la cocina. Durante la semana siguiente, la rutina de Sandra se estableció en un patrón familiar. Trabajaría durante el día, su mente consumida por la amargura de sentirse engañada. Al regresar a casa, encontraría la carta intacta y procedería a ahogar sus penas hasta que sus pensamientos se volvieran borrosos. En este estado de embriaguez, podía convencerse a sí misma de que John la había elegido,
un exquisito anillo que ella había malinterpretado su profesión, y que él estaba tramando clandestinamente su escape. La resaca subsiguiente la dejaba sumida en emociones contradictorias y confusión antes de que el ciclo se repitiera de nuevo. No había visto a John en 15 días cuando encontró la solución a su dilema. Era evidente que John había abandonado su apartamento, pero tenía un método alternativo para localizarlo. Durante su tiempo juntos, él había insistido en instalar un software de rastreo en ambos de sus dispositivos móviles. Ella reflexionó sobre sus intenciones. Ahora, lo había hecho para mantenerse al tanto de su proximidad. Al regresar a casa un viernes para descubrir que los objetos de Dave habían desaparecido, también encontró su teléfono sobre la mesa de la cocina. Después de cargarlo mínimamente, revisó los mensajes de John, no había ninguno. Pasando por alto todas las demás notificaciones, experimentó con la aplicación de rastreo de teléfonos y descubrió que el teléfono de John estaba a 50 kilómetros de distancia en otra ciudad. Apagando su teléfono para conservar la batería y ocultar su aproximación a su objetivo, rápidamente subió a su auto y partió. Pasaban de las 8 de la tarde cuando encendió su teléfono para localizar exactamente el paradero de su antiguo amor. Resultó ser un restaurante íntimo justo más allá de los límites de la ciudad. Merodeando afuera y mirando por las ventanas, vio a John sentado en un rincón apartado, frente a una impresionante y elegantemente vestida mujer más cercana a su edad que Sandra. Un anillo de compromiso reluciente y de gran tamaño adornaba el dedo anular izquierdo de la mujer, junto con una llamativa alianza de boda. Cualquier duda sobre los sentimientos de John por Sandra se desvanecieron cuando lo vio alcanzar a la mujer cruzando la mesa, agarrándole las manos y mirándola afectuosamente a los ojos. Sandra recordó vívidamente recibir tal atención. La mujer retiró rápidamente sus manos y escudriñó ansiosamente la habitación. Sandra también notó algo que no había observado antes cuando estaba con él. Cada vez que la atención de la mujer se desviaba, la cara de John se relajaba en una expresión neutral, solo para iluminarse nuevamente con una sonrisa radiante una vez que su enfoque volvía hacia él. Sandra llegó a la conclusión de que el tipo era un depredador, que obtenía placer seduciendo a mujeres casadas. No había imaginado la magnitud de todo. No había comprendido que él destruía matrimonios a propósito para reclamar el dinero del divorcio. El pensamiento solo la haría sentir más tonta de lo que ya se sentía. Simplemente siguió mirando por la ventana, reconociendo todos los movimientos familiares del hombre, dándose cuenta de que estaba en medio de seducir a su próxima víctima. Sandra estaba dividida entre la envidia y el deseo de advertirle a la mujer sobre en lo que se estaba metiendo. Optó por no enfrentar a John y su objetivo en ese momento. Con la furia que la recorría, sabía que probablemente sería arrestada por agresión. No, resolvió, esperaría hasta que la mujer estuviera sola para informarle sobre la serpiente traicionera que la perseguía. Sandra regresó a su auto y lo posicionó hacia la salida antes de instalarse para esperar. Mientras John escoltaba a la atractiva mujer a su auto, Sandra luchaba por reprimir el impulso de atropellarlo. Si pudiera haber apuntado solo a él, podría haber sucumbido a la tentación. La pareja se acercó a Alexis, estacionado junto al vehículo de John. En la tenue luz, Sandra observó a John abrazar a la mujer y compartir un beso apasionado. No hubo señales de resistencia por parte de ella. Juzgando por el aparente estadio de su relación incipiente, Sandra especuló que John de otro modo se comportaría impecablemente y se abstendría de hacer avances. Parecía hábil en jugar el juego largo. Lo observó abrir galantemente la puerta del Lexus para la mujer y despedirla con un gesto de la mano hasta que estuvo fuera de vista. Arrancando su propio auto, Sandra decidió seguir a la última conquista de John. Su intención era confrontarla con algunas verdades una vez que llegaran a su residencia. Sin embargo, su plan salió mal cuando la mujer condujo directamente a través de un par de portones de hierro que se abrían hacia una opulenta mansión. Los portones casi se cerraron antes de que Sandra pudiera alcanzarlos. Miró cómo el auto desaparecía detrás de la vasta casa varios cientos de metros más allá del portón, sentada allí dividida sobre su curso de acción. Sandra finalmente razonó que solo le debía a la mujer un pequeño gesto reconociendo su humanidad compartida.
Recuperando el cuaderno que Dave había dejado en la guantera para registrar los servicios del automóvil, Sandra comenzó a anotar los detalles esenciales. A pesar del espacio limitado, se atuvo a los hechos, presenciar el tomarse de manos y besarse, darse cuenta de que era la última víctima de John y el precio que había pagado su matrimonio una vez feliz. Después de doblar las páginas, las deslizó dentro del buzón y se alejó, sintiendo un sentido de alivio pero también luchando con la realización de lo fácilmente que la habían engañado. Su culpa por traicionar a Dave la corroía, desafiando su creencia en su propia decencia. Para silenciar su tormento interno, Sandra recurrió al alcohol, luchando con el conocimiento de que había abandonado a un buen hombre que dependía de ella, todo por nada. Su desempeño laboral sufrió, y junto con perder su licencia debido a un DUI, tuvo la suerte de conservar su trabajo, aunque con una promoción. Con las finanzas menguantes, Sandra se vio obligada a vender su casa en el lento mercado, apenas logró salir ilesa de la transacción. Lo último que empacó fue una carta sin abrir dirigida a Dave. Quedándose sin padres, siendo la única hija en la familia con un círculo de amigos cada vez más reducido, Sandra desconfiaba de la vida en general y de los hombres en particular. Nunca confió en las intenciones de los hombres que mostraban interés en ella. En un momento dado, su falta de interés en los hombres la llevó a creer que podría ser de una orientación diferente. Esta creencia persistió hasta la mañana en que se despertó con resaca y se dio cuenta de que tenía el sabor de otra mujer en la boca. Su menguante autoestima la obligó a elegir parejas que no eran adecuadas para ella, convenciéndose a sí misma de que merecía el maltrato al que la sometían. Algunos la engañaron, y ella inconscientemente se regocijó en el dolor. Cuando finalmente encontró una amiga que la ayudó a cambiar su vida y encontrar un hombre decente, ya era demasiado tarde para tener hijos. Estaba contenta pero al mismo tiempo sola. Cuando su vida llegó a su fin, Sandra nunca volvió a encontrarse con Dave en persona. Todo lo que descubrió fue al regresar a casa del trabajo un día para encontrar todas sus pertenencias desaparecidas. Nunca recibió ninguna parte de su dinero. 10 años más tarde, alcanzó a ver una foto suya en los medios nacionales. Lo mostraba recibiendo un premio nacional a la innovación. En la imagen, parecía contento y próspero, con una esposa sonriente y niños felices a su alrededor. Sandra suspiró, lamentando tanto los recuerdos dejados atrás como la reconfortante realización de que finalmente podía dejar de mirar por encima del hombro por primera vez desde los desafortunados eventos de ese mes. El destino de John, lamentablemente, fue diferente. La nota apresuradamente escrita de Sandra, introducida en el buzón de la mansión, no fue interceptada por su última víctima como un mensaje de precaución, sino más bien por su esposo. Este formidable esposo, alimentado por los celos y habiendo ascendido en la industria de la construcción, creía en resolver problemas con los puños y las botas de acero. Cuando se enfrentó a su esposa, la obligó a contarle todo lo que sabía sobre el depredador. Posteriormente, la obligó a programar una reunión con John al día siguiente en un lugar remoto, supuestamente para promover su romance. John fue encontrado al día siguiente con graves heridas, y su dignidad no pudo ser restaurada en su pequeño distrito. Un periodista local llevó a cabo una exhaustiva investigación sobre una historia significativa. La publicidad resultante llevó a algunas de las víctimas anteriores de John a dar un paso adelante. Semanas después, se encontró en el punto de mira de los medios. Se publicó una exposición detallada de sus métodos, con entrevistas a varias mujeres a las que había engañado, destruido sus matrimonios y explotado financieramente. Al leer el artículo, Sandra se dio cuenta de que había sido engañada. Aunque la policía no presentó cargos por fraude, 2 de las víctimas más resilientes tomaron medidas legales para recuperar algunas de sus pérdidas. Digamos simplemente que John ya no posee un automóvil ni un saldo bancario de 6 cifras. De hecho, los dígitos restantes en su cuenta bancaria apenas alcanzan las 4 cifras. All right, everyone's presentations are done. Nick, the manager, said as he tried to move the discussion forward. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me and began to speak. There's apparently someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. Meetings should be for employees only.
Absolutely right. His lackey, Mike, of course, agreed with Nick. I'm leaving. After leaving the meeting room, I started to shut down my computer. I noticed that an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking, there's no point in speaking up, no one will listen, I went home quietly. The next day, I heard a commotion from Nick's desk. He was staring at his computer screen, his face pale. Nick? Is something wrong? Mike looked at the screen with him. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Knowing the reason for Mike's distress, I thought to myself, serves them right. My name is Adam. My mother passed away when I was in the 9th grade, and I was raised by my father. Well, you could hardly call it being raised. After my mother passed, my father changed. He drowned his sorrows in alcohol, and though he still went to work, he squandered our living expenses on horse racing. Because of that, I had to start working part-time as soon as I entered high school. Every month, I went to the convenience store with bills in hand that couldn't be auto-deducted from my father's account. Even though I endured it because I didn't want to be alone, I reached my limit in my second year of high school and dropped out. I found a live-in job at a distant inn. Thank you for everything. The day I left home, my father, still staring at the TV, spoke. Take care. That was our last conversation. Back then, 18 wasn't the age of majority, so I needed my father's permission to work, and I couldn't hide my place of employment. Yet, my father never visited me even once. I kept working just to survive, and before I knew it, I was 42. Years of hard work paid off, and I was transferred to the headquarters. I was thrilled to be recognized by the company, as I thought I'd be working in the field until retirement due to my lack of formal education. Listen up. Our work can change the future of our employees. Don't drag us down. On my first day after the transfer, Nick, dressed in an expensive suit, spoke sternly. There was a reason for this. Our inn was located in a prominent tourist destination, known so well that everyone in the state could sing its commercial jingle. At its peak, we had 5 locations within the state. But that was long ago. Due to financial difficulties and aging facilities, only the place where I had worked for many years and the original establishment remained. I was prepared to lose my job anytime, but now there was a glimmer of hope. With the rise of social media, the tourist area where the inn was located started gaining attention again. Depending on how hard the sales department, where I was transferred, worked, we could either thrive or be forced to give up this prime location to the new hotel chains continuously popping up. For Nick, who had switched careers from another industry to strengthen our sales, this was a battle he couldn't afford to lose. I understood why he had to be strict. I will do my best. Nick sneered at my enthusiastic declaration. Did you not hear what I said? I'm sorry. I thought I was listening carefully. Out of habit from years of customer service, I apologized reflexively, though I had no idea what had offended him. Someone was watching me with a smirk. In this department, there are those who are expected to excel and those who have been shoved here because they have nowhere else to go. You are the latter. It was Mike, the section chief. He's 7 years younger, at 35. But he was called to headquarters much earlier than I was and had been moving around within the headquarters ever since. I'm not jealous, but I can't accept that he's my boss. Graduating from a prestigious university, he has an unusually high pride and caused many problems as a newbie, making things very difficult for me when I was the front desk leader. When I found out Mike was transferred to the sales department a month before me, I was disheartened. Mike is right. With just a middle school diploma, there's not much you can do. Don't even think about achieving results. As if I didn't exist, Nick remarked, I'm thirsty. Mike eagerly ran to the coffee maker. It seems Mike is Nick's lackey. I regretted being happy about my transfer to headquarters, wishing I had stayed on site forever. Send a direct mail to every company on this list by the end of the day. Nick only assigned me tasks that even a new graduate could handle. What? There are over 1,000 companies. You want me to send to all of them by today? Yes, if you and your fellow misfits split the work, even those with nowhere else to go should finish by today. I glanced at the employees typing away expressionlessly. They were worn out from customer service, only thinking about leaving on time, or were women reassigned after having children.
with zero motivation for work. Even Sam, a new graduate from the same university as Mike, who was supposed to be among the expected achievers, had no enthusiasm for the job. Having joined the company wanting to do customer service. "I don't care what they say, I plan to quit anytime," he said. Only Nick and Mike were highly motivated, making all the decisions between the two of them. I originally only wanted to work at the inn to survive and had no particular attachment to this job. I swallowed my words, thinking I had no right to reprimand them. About a month after the transfer, Nick told us with a frustrated look. "To commemorate the 50th anniversary, we've decided to create a plan exclusive for one group per day. Originally, Mike and I were supposed to come up with it, but our president, Mr. Thompson, insists on hearing everyone's opinions. So, you all get a chance." As Nick explained, Mike began handing out prints. "Make sure not to embarrass Nick. If your ideas are half-baked, you'll have to redo them." It seemed that they had printed his handwritten notes by Mr. Thompson, which included several questions and a section for free responses. It made sense why Nick had to seek our input, given that all responses had to be submitted to Mr. Thompson. We were given a week to think about it, and a meeting was scheduled to compile our ideas. My plan is to let guests enjoy both the old and modern America. Nick began the presentations. Guests would watch a master confectioner at a nearby traditional sweet shop make sweets in front of them. The welcome drink would be premium tea in a bottle. Nick's plan was certainly attractive. After his presentation, Nick called on us to present in the order we were seated. Just as I stood up for my turn. "All right, everyone's presentations are done." "Excuse me, I haven't. I recently found out something." Nick interrupted me. "There's someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer." He was likely talking about me. I joined the company as a part-timer and was made a full-time employee when I turned 20. That was 20 years ago, so Nick and Mike probably had no chance to know until recently. Meetings should be for employees only. Absolutely right. After that, Nick kept creating opportunities to solicit everyone's opinions, purposefully excluding me from speaking. The meeting unexpectedly heated up and went past the scheduled end time. A few people asked to leave, and the discussion continued with the remaining few. "Still here?" Normally, you'd leave in that situation. Though I had no attachment to the job initially, hearing kind words from customers made me want to make them happier. For someone like me, with nowhere to go, the inn was my home and customer service was my life. I felt pathetic about my current self. "I'm leaving." I left the conference room and started shutting down my computer. I noticed an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking no one would listen to what I had to say anyway, I quietly went home. The next day, while preparing the DM as instructed, I heard a commotion from Nick's desk. In his haste to stand up, he hit his knee on the desk. He stared at his computer screen, his face pale. "Nick! What's wrong?" Mike, thinking he should be the first to rush over, approached Nick while still wearing his coat. He peered at the screen with Nick. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Who is responsible for this company? Nick, more irritated than ever, asked, and Mike answered without checking. Probably Sam. Sam wasn't there because he was attending a morning training session for new hires. Nick gave up on getting angry and returned his gaze to the screen. They were looking at an email that arrived right after the end of the working day yesterday. Apparently, no one, including me, had checked it before leaving. The email was from a large company that used us for their annual employee trips. The president and executives of that company also frequently used our services personally. President of the company, Mr. Mason himself, had declared that neither he nor his company would ever use our services again. Well, some companies cancel their employee trips or stop using our services due to financial struggles. Let's just move on. Mike kept wiping the sweat from his forehead with a handkerchief. Knowing why Mike was so agitated, I quietly watched their interaction. Do you know how much revenue we get from that company? We can find other guests to fill the rooms, but we'll lose the banquet costs, gift shop revenue, rental car fees, and more. Moreover, the gifts were supposed to be prepared by the traditional confectionery shop involved in Nick's proposed plan. If it's known that we incurred such a huge loss at this critical time,
Nick's position in the company would be jeopardized. Nick took a deep breath, seemingly trying to calm himself. "All right, Mike. Go to New York right now and apologize to Mr. Mason." "What? You're coming with me, right? I have urgent work to do. I trust you, which is why I'm entrusting this to you. Please." Mike, believing Nick's sincerity, agreed with a determined look on his face, saying, "Yes. That's Nick for you." Even if Mike went to apologize, Nick would shift all the blame onto him if the client didn't change their mind. Well, it was Mike's fault to begin with, so it served him right. About 3 hours later, Sam answered a call from somewhere and repeatedly apologized, saying, "I'm very sorry." Everyone watched to see what was happening. After ending the call, he informed Nick with a weary tone. When Mike arrived at the client's company, he only made things worse, further infuriating Mr. Mason. He was demanding, "Get his boss here immediately." It was no wonder Sam was exhausted, dealing with such a call right after returning from training. "What is that idiot doing?" "All right, Adam, you're coming with me. If sacrificing Mike didn't work, then I must be next." Normally, I'd want to refuse at all costs, but I saw an opportunity in this situation. "If I can be of assistance, I'd be happy to join you." I obediently followed Nick, and we flew to New York. When we introduced ourselves at the reception, it became clear how serious the situation was, as the receptionist personally escorted us to the president's office. Angry voices leaked through the door, making both Nick and me uneasy. "Excuse me. I'm Nick, the supervisor. I understand my subordinate has caused you trouble, and I deeply apologize." Nick, with his experience in the corporate world, knew enough to offer an apology before excuses. However, his customer service skills left much to be desired. I sighed as I saw Mike trembling like a small dog in the corner of the room. "What kind of training are you giving your subordinates?" Mr. Mason glared at Nick with a red face. The intensity of his gaze made even Nick take a step back. Regrettably, I joined this company only 2 years ago and was unaware of Mike's issues. I should have identified his shortcomings sooner. Indeed, I should have realized sooner. No sensible person would come to apologize and then give a lengthy presentation on the drawbacks of not using their in. Nick froze, his mouth slightly open. Suspecting the worst, I picked up the documents that had fallen to the floor. It seemed Mike hastily prepared these documents on the plane, listing the disadvantages. Disadvantage 1: if you change the venue for the company trip, employees might suspect it's for cost-cutting reasons, leading to a negative impression. Reading it aloud half-jokingly, Nick snatched the papers from my hand and checked the contents with a furious expression. Among the stack of documents was a receipt from a nearby convenience store's copy machine. I felt a pang of dread, hoping he hadn't shown the receipt as well. What do you think he said when I asked what kind of nerve he had to do this? I'm very sorry." Faced with the dire situation, Nick must have thought there was nothing left to do but apologize. In a voice smaller than I'd ever heard from him, he uttered words of apology. He said, "I'm a Harvard graduate. I don't believe I said anything wrong." "Mike, what have you done?" Forgetting his plan to pin the blame on Mike, Nick yelled loudly, even in front of Mr. Mason. "I didn't do anything wrong." "You're still saying that? Look at him." Mike pointed at me with a shaking hand. "I was assigned to headquarters in my 20s and now I'm a section chief. This guy only made it to headquarters at 42. Everything I've done proves I was right. So why are we losing the contract?" Having said his piece, Mike collapsed to the floor. "Of course. You were sent there because you had nowhere else to go." Mike never expected to hear such words from someone he looked down upon. He lunged at me, and Nick hurriedly stepped in to stop him. "Mr. Thompson told me Mike is a quick thinker, and to take good care of him." There's no way he was pushed aside. "Don't make things worse here." "He didn't say quick thinker, he said only quick-witted, didn't he?" I don't remember that part." I recalled the many troubles Mike caused when he was a newbie. When Mike was on the front line, his pride was so high that he never apologized to customers. Customer service, especially in our job, doesn't work alone. It brings both good and bad situations. If the front staff or housekeepers made mistakes,
or the cleaning company didn't properly clean a room. One had to apologize to the customers regardless of personal fault. Mike, in such situations, would never apologize, insisting he wasn't at fault. This often angered customers, and as the front desk leader, I frequently had to apologize on his behalf. He caused complaints and disrupted operations, which is why he was quickly moved to headquarters. In departments where he didn't interact directly with customers, his quick thinking was beneficial and things went well. But it seemed his flaws were starting to show. Corporate reservations are supposed to be entered into the system by the sales representative. But a quick check yesterday revealed that more than 10 items were missing from the client's reservation. The handover document clearly stated what needed to be prepared. Why didn't you enter it into the system? Why do we have to give them special treatment? Filling rooms near the banquet hall, setting up all the food in advance. Specifying the brand of wine, they're too demanding. No wonder he always angered customers, I thought, feeling a headache coming on. Grouping them in rooms near the banquet hall is for our benefit too. It makes it easier for the staff to set up beds and serve breakfast since everyone's schedule is synchronized. As for the other requests, Mr. Mason suggested them to lighten our load. I didn't know that. Nick finally seemed to realize that Mike was the one who had angered the client. What did you say to them? I just told them we wouldn't give them special treatment anymore. We shouldn't waste effort on things that don't bring in money. I was utterly exasperated at his lack of understanding of customer service. Of course, we shouldn't comply with unreasonable demands. But carrying over successful practices from past stays makes customers feel remembered and enhances their experience. Good memories encourage repeat visits. That's part of our job. I looked down at Mike, who was sitting on the floor. In our job, nothing is a waste. Mr. Thompson likely moved you to the sales department, hoping you'd finally understand this. How do you think he feels now that you've failed to meet his expectations? Mike, tears in his eyes, fled the president's office. I was amazed he still hadn't apologized. You have it tough, Adam. It's okay, we're all employees of the same company. I deeply apologize for this disrespectful incident. Especially after all the care you've shown us. If it weren't for you, Adam, I really would have stopped staying here. When I heard you were moving to the sales department, I was willing to reconsider if you handled it. Seeing us talk so amicably, Nick's face contorted. Do you two know each other? Adam's service is excellent. I always requested him specifically. Normally, we don't accept specific staff requests, but we made an exception for Mr. Mason, adjusting my shifts accordingly. He had personally stayed at our hotel just before my transfer, and during casual conversation, I mentioned, I'm moving to the sales department soon. If I hadn't told him then, things could have been much worse. Please continue to take care of us. I look forward to it. On the return flight, Nick awkwardly offered me a can of beer. It's still working hours. Of course, I had no intention of forgiving him for a single beer. Nick might try to pin everything on Mike and avoid any consequences. While pondering this, a startling fact came to light. Nick, the tea bottles for the plan have arrived. I handed Nick a bottle labeled with our inn's name. They look good. What are you talking about? These are plastic bottles. I had assumed we would use the trendy, high-end bottling tea. But what arrived were ordinary plastic bottles of tea with customized labels. The only unique aspect was the label, which had the inn's name, making it look customized. Upon further investigation, I discovered that a substantial amount of money was set to be paid to the tea company. It was priced like bottling tea. Does this plastic bottle really cost $100 each? The tea inside is specially blended for us. The extra cost is for that. Wouldn't it be better to use another tea company? Or is there a specific reason we must use this one? As Nick continued to make excuses, I showed him a printed email. I informed the tea company's president, Mr. Mitchell, that we discovered irregular payments and he confessed. He said you two were high school classmates and planned to split the extra money. That idiot. Why did he confess? That's not important. You should worry about yourself, this could turn into a police matter. Opening the bottle cap, I suggested.
How about calming down with this tea? It supposedly has a relaxing effect. Nick drank the tea frantically. In the following days, decisions were made about their fates. Mike was reassigned to the General Affairs Department, with no chance of transfer or promotion, as per Mr. Thompson's orders. As for Nick, since the payment to the tea company hadn't yet been made, he narrowly avoided legal trouble. Instead, he was encouraged to leave the company, and to avoid further complications, Nick submitted his resignation. Rumor has it that connections between HR departments have made it difficult for him to find new employment. Even though it was good to have those two gone, something unexpected happened in the sales department. Everyone became motivated and united in refining the 50th anniversary plan. In the end, my plan was adopted. We collaborated with the Tourist Information Center to provide personalized guides. The plan, tailored to the number of guests, was truly special for the 50th anniversary. Hey, is Adam's family coming to stay? I immediately booked that special plan for my family. Sam noticed it on the reservation list and quickly picked up on it. Yes, I'm inviting my father. That's great. I might invite my parents too. I lacked the courage to face my father just as Adam. But here, with the confidence Mr. Mason praised, I felt ready. The 50th anniversary plan was a perfect opportunity to reconnect with my father. I hoped to bring back the days when we could laugh together as we once did.